Sí, muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, lo escuchamos. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Soy Eduardo Buenas García, tardes. director ejecutivo de AmCham. Gracias por acompañarnos el día de hoy, ¿verdad? En el webinar titulado Teletrabajo y Liderazgo en Tiempo de Crisis, que nos ofrece nuestro socio Manpower Group. Nuestro expositor será el señor Ignacio Casilla Orozco. Él es el director regional para Manpower Group en Centroamérica y el Caribe. Anteriormente fue director de Manpower Group Solution en México, director de operaciones también en Manpower México, gerente divisional de AgroPower, gerente de outsourcing y líder de proyecto. Ignacio es ingeniero industrial con un diplomado en gestión de proyectos por la Universidad Valle de Atemayac en Guadalajara, Jalisco, en México. Además cuenta con un diplomado en desarrollo de habilidades directivas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Nuevo León, también en México, y tiene una maestría en administración de empresas, un MBA en dirección de empresas del IPADE. Antes de Manpower, Ignacio colaboró en diferentes compañías como gerente de logística y operaciones. Agradecemos también el valioso apoyo de nuestro socio Claro, quien es el patrocinador oficial de este webinar el día de hoy. Les pedimos por favor mantener su micrófono y cámara apagados. Al finalizar la exposición tendremos unos minutos para preguntas, las cuales serán por chat solamente. Le damos la más cordial bienvenida, agradeciendo a ustedes su participación y a Claro por el apoyo de siempre. Les dejo con nuestro expositor Ignacio Casillas. Muchas gracias, Ignacio, y bienvenido. Gracias por el apoyo y por compartir estos conocimientos a través de este webinar. Muchas gracias, Ignacio. Adelante. Ok, no, al contrario. Muchas gracias a AmCham por el espacio y gracias por la invitación precisamente a compartir un poco de información de qué es lo que en Manpower Group estamos viendo, porque necesariamente esta condición que estamos viviendo en el mundo, bueno, vino a revolucionar todo, ¿no? O sea, todas las industrias y todo el mundo del trabajo, ¿no? Entonces, encantado de participar. Voy a tratar de hacer muy ligera la charla, de platicar en los próximos 35 o 40 minutos y dejar espacio precisamente para alguna pregunta o comentario, ¿no? Entonces, voy a compartir mi presentación. Por favor, me dicen nada más por ahí si ya la ven para ya poder iniciar. Ya la estamos viendo. Muy bien. La voy a poner aquí en modo presentación. Perfecto. Pues bueno, nuevamente muchas gracias y la idea es pues, platicar un poquito de qué es lo que está pasando. A ver, yo quiero remontarme a un poco antes de que llegara precisamente la contingencia sanitaria que hoy estamos viviendo en el mundo del COVID-19, ¿no? Porque ya veníamos con ciertos desafíos en términos de talento, en términos de recursos humanos, ¿no? Entonces, ya veníamos escuchando por todos lados temas de migración, temas de desempleo, particularmente temas de desempleo juvenil, que cómo la incorporación de la generación de millennials al mundo del trabajo empezaban a exigir cierta flexibilidad laboral, cómo la tecnología ya insertada en los negocios venía revolucionando prácticamente todos los sectores. Entonces, pero eso ya veníamos hablando de todos este tipo de cosas, de cómo empoderar a la mujer, cómo ya se empezaba a notar en algunas industrias la escasez de talento, ¿sí? Y entonces empezamos a ver una paradoja que por un lado teníamos empresas diciendo no contar con el personal necesario para seguir su negocio y por otro lado teníamos un grupo importante de personas, jóvenes particularmente, diciendo no hay oportunidades de empleo. Entonces ya estábamos viviendo eso. Eso se venía dando por 4 macrotendencias que Manpower Group ha detectado en el mundo del trabajo. Primera, nuestros clientes se sofisticaron. Se hicieron clientes más sofisticados con exigencias, con inmediatez, que quieren mayor soporte postventa, que quieren asesoría, que quieren consultoría, que nos comparan de forma global con otros proveedores
porque hoy para muchas cosas ya no existen fronteras, ¿no? Entonces, nuestros clientes se sofisticaron. Por otro lado, nosotros como personas empezamos a tener más una elección individual. Y entonces empezamos a ver cosas que ahora es difícil decidir, como estudiar una carrera profesional, que si la quieres en línea, que si la quieres presencial, que bueno, ahora todo es en línea, ¿no? Por esta contingencia, pero anteriormente era que si en línea, que si presencial, que si con intercambio internacional, que si en inglés, que si en español, que si con especialidad en X o en Z. Entonces, y si nos íbamos a buscar comprar un vehículo, bueno, la gama de vehículos se amplió, que si automático, que si estándar, que si con aire, que si sin aire, que si con bolsas, que si sin bolsas. O sea, todo empezó a hacer que la elección individual se abrieron las gamas, ¿no? Venía la revolución tecnológica, que ya hablábamos de la automatización, de una cantidad de empleos que se iban a perder por la robotización, por la inteligencia artificial, por los chatbots, por el Internet de las cosas. Ya hablábamos que todo lo que no estuviera y que hoy no lo están cumpliendo disponible en una tablet o en un smartphone, no se iba a vender y bueno, esa es la forma en la que hoy estamos operando, ¿no? Y por otro lado, ya venían grandes cambios demográficos que vivíamos particularmente en nuestra región de Centroamérica y Caribe, porque la gente empezó a migrar, ¿sí? Veíamos gente de Venezuela que se tuvo que desplazar a otro lado, veíamos gente de El Salvador que decidió irse a otro lado, gente de Guatemala, de Nicaragua, de México. Entonces, todo eso hizo que la demografía, la población cambió y bueno, cuando se mueve la gente, pues se mueve el talento, ahí va el talento en la gente, ¿no? Entonces, pero estas cosas, insisto, ya sucedían antes del COVID-19, o sea, esto no es nuevo, esto ya lo veníamos viviendo. Después empezamos a ver cómo se transformaban los modelos de negocio, ¿sí? Y cómo la tecnología venía transformando ya en una necesidad de infraestructura física que permitiera a las organizaciones seguir manejando, ¿no? Y empezamos a ver cómo de los modelos tradicionales de negocio que conocíamos, de comprar una materia prima, transformarla, venderla, distribuirla, y entonces empezamos a ver cómo empezaron a crecer unos negocios que estaban montados en una plataforma tecnológica, ¿sí? Y empezamos a ver el nacimiento de compañías como Uber, que vino a revolucionar la industria del transporte, no nada más de los taxis, ¿sí? Empezamos a ver el nacimiento o el fortalecimiento, porque ya existía, de Amazon, y entonces ya no necesitas ir a la tienda a comprar cosas, las compras a través de alguna plataforma. Empezamos a ver cómo empezó a crecer esta plataforma tecnológica Airbnb, que ya para vacacionar ya no necesariamente tenías que buscar un hotel, sino que te rentabas un departamento, una casa, con jardín, con alberca, de 2 recámaras, de 3, o sea. Entonces empezamos a ver cómo esos negocios se hicieron bidireccionales, donde ya había una interacción directa entre el consumidor final y el producto o servicio, ¿no? Entonces, todo eso derivado de la tecnología. Ya veníamos hablando que era muy importante en todas las organizaciones determinar la estrategia correcta para el personal. ¿Qué valor tiene el personal en mi gente? Que había que empezar a retomar presupuestos, inversiones para capacitar a los colaboradores, ¿sí? Que había que ser muy asertivos para encontrar el talento adecuado, lo que necesitamos. Que teníamos que ser competitivos en la era digital, porque al final el mundo a través de la tecnología cambió. Y sobre todo, empezar a buscar estrategias que nos ayudaran a atraer, pero sobre todo a retener el talento. Porque empezamos a ver que cuando yo capacito a alguien, lo entreno y se va, es un costo muy caro para volverlo a reemplazar, ¿no? Entonces teníamos que retener al talento y eso nos hizo repensar nuestros planes de compensación y demás, ¿no? Y por último, vimos que había que cambiar la forma de liderar, ¿sí? Liderar a través de la transformación digital, supervisar a distancia, que es lo que hoy estamos haciendo derivado de esto. Y ya se empezaba a escuchar en algunos países precisamente el tema de teletrabajo. En algunos países había una incipiente iniciativa para regularlo
Y en eso nos llega la pandemia, ¿no? Empezamos a ver cómo dentro de las industrias, las áreas administrativas, las áreas de finanzas, de contabilidad, de auxiliares administrativos, empezaron a reducir el número de personas que requerían por ser áreas que fácilmente se podían automatizar. Pero empezamos a ver una demanda muy importante en áreas de servicio al cliente, porque el cliente quiere cercanía, el cliente quiere que estemos cerca de él, que le demos más soporte, que lo aconsejemos. Ya no es solamente comprar el producto o el servicio, hay todo un servicio de consultoría pre y postventa, ¿sí? Las áreas de recursos humanos empezaron a demandar gente. ¿Por qué? Porque se volvió importante retener a la gente, capacitarla, entrenarla y hacer planes de carrera para ellos, ¿no? Las áreas de recursos humanos empezamos a vivir temas de mucho reto, de cómo aplicar la tecnología para un tema de eficiencia, pero por otro lado, cómo no deshumanizar el proceso a través de la tecnología. Y ya queríamos empezar a hacer videoentrevistas para temas de reclutamiento y que los candidatos no se sentían cómodos con una videoentrevista, que nosotros no nos sentíamos cómodos con una videoentrevista porque queríamos tener un poco más de información del candidato, verlo físicamente presente. Y entonces ya existía ese reto. Y por último, había una gran demanda que hasta el día de hoy sigue existiendo en todo lo que son áreas de tecnologías de información, que hoy se convirtieron en las posiciones que todo el mundo necesita. Por temas por temas de ciberseguridad, porque hay que desarrollar rápidamente una plataforma tecnológica para comunicarme con mis clientes, con mis proveedores, con mis empleados, porque ahora mi servicio tiene que estar disponible en un smartphone, en una tablet. Entonces, las áreas de IT empezaron a demandar personal importante, ¿sí? En todo esto estábamos. Por eso les decía, cómo se replanteaban las habilidades. Ya empezábamos a hablar del tema de las habilidades blandas, ¿sí? Que el mundo cambió y decíamos que del 2015 al 2020, que ya estamos a la mitad, ¿sí? El 35% de las habilidades básicas iban a cambiar y ya nos dimos cuenta que cambiaron, ¿sí? Y empezamos a ver cómo las habilidades más demandadas eran la resolución de problemas, como los que hoy tenemos, pensamiento crítico, creatividad, gestión de personas, colaboración, o sea, mantener un equipo productivo, inteligencia emocional, juicio y toma de decisiones, orientación al servicio, negociación y flexibilidad cognitiva que se venía integrando como una de las habilidades blandas. Estas son las 10 habilidades blandas que son las más demandadas en las industrias, ¿no? Sí. Insisto, estábamos en todo esto cuando entonces ahora sí nos llega el COVID-19, ¿no? Y entonces nos hace cambiar nuevamente y nos cambia las prioridades y se vuelve en un catalizador del cambio, ¿sí? Empezamos a ver que aunque no nos gustaba en algunos casos el modelo de home office o de teletrabajo, pues tuvimos que adoptarlo rápidamente, ¿sí? Pero hoy podemos hablar de algunas buenas prácticas para instaurar de manera exitosa el teletrabajo. Y como todo proceso de cambio, vemos cómo el liderazgo y la comunicación se vuelven factores claves para un proceso de cambio y particularmente hoy en un estado de contingencia. Vamos a hablar primeramente de esas buenas prácticas de acuerdo a la experiencia de Manpower Group. Yo les diría, nosotros queríamos ser una organización preparada para este esquema de teletrabajo, ¿sí? Ya teníamos aproximadamente 3 años trabajando en un esquema así, más o menos el 10% de nuestra población ya tenía esa flexibilidad o beneficio de trabajar desde su casa, a lo mejor no de tiempo completo, algunos de medio tiempo, unos 2 o 3 días a la semana y el resto en su casa, pero ya estábamos, según nosotros, habituados a este esquema. Llega la contingencia y muy rápidamente tuvimos que mover el 70% de nuestra población corporativa a sus casas. Y hoy el 90% de nuestros empleados trabajan en un esquema remoto, ¿sí? Y creemos que se va a mantener todavía por algunos meses, ¿sí? ¿Qué aprendimos
en esta nueva experiencia de movernos en estos porcentajes a un esquema de teletrabajo? Aprendimos lo que ya sabemos, que ya nos lo han dicho por muchos lugares, que te tienes que levantar, bañarte, cambiarte como si fueras a la oficina, que no es sano estar trabajando en pijama en la cama, que tienes que tener un espacio adecuado. O sea, todo eso ya lo sabíamos porque en todos lados lo escuchamos. Pero también aprendimos que era muy importante no perder la comunicación con el equipo de trabajo. Porque de repente puede pasar una semana y ya te diste cuenta que ya no hablaste con alguien de tu equipo, porque las semanas se van tan rápido que cuando lo tienes en la oficina dices, bueno, ahorita que llegue lo veo a Ignacio y platico con él. El tema es que hoy no sabemos si nos vamos a ver más tarde o no. Entonces puede ser que abandonemos a alguien del equipo porque no lo vemos. Entonces es muy importante no perder la comunicación con el equipo de trabajo. Si bien hay que garantizar el cumplimiento de la jornada laboral, porque así se establece, es muy importante recomendar y hacer pausas activas, que la gente tenga espacios, ahora sí que de esparcimiento, sobre todo por un tema productivo. Hay que el cerebro descanse. Es lo mismo que hacemos en la oficina, ¿sí? Pararte, servirte un café, platicar 2 minutos o 3 minutos con una persona que te encontraste ahí, regresas a tu lugar. Bueno, esos 5 o 10 minutos que hiciste para ir y servirte un café, cambiar, ¿sí? Ya te distrajo mentalmente y eso siempre ayuda en términos de productividad. Hay que abrir, pero sobre todo normar los canales de comunicación. A lo mejor hoy tenemos tantos canales, que si por WhatsApp, que si por Messenger, que si por Facebook, que si por teléfono, que si por correo, que si por Instagram. O sea, hay tantos canales que hoy hay que normarlos y decir, oye, a ver, si es un tema prioritario, márcame. ¿Sabes qué? El correo electrónico solamente es para documentar algo, pedir autorizaciones y al final del día lo voy a estar revisando. Pero hay que normar. Otra de las cosas importantes de tocar y normar es, casi en todas las compañías traemos proyectos en marcha siempre. ¿Qué pasa con esos proyectos? ¿Se detienen? ¿No se detienen? ¿Se aceleran porque entonces ahora nos van a ayudar para esta condición? ¿Perdieron prioridad? ¿Qué es lo que pasa con estos proyectos? Es importante hablar con ellos y más ahora que estamos hablando de una condición de salud. Decir, oye, si hay alguien que está liderando esta parte o este proyecto o esta acción y se enferma, ¿qué pasa? ¿Quién lo releva? ¿Se suspende? ¿Quién toma el liderazgo de esa acción? Es importante hablar de ello. También es importante abrir espacios de alguna dinámica de esparcimiento, ¿sí? Como lo hacemos en la oficina, juntarnos a partir el pastel o la torta que le llaman en algunos lugares para los cumpleaños del mes, ¿sí? Tener la junta para ver los resultados del mes o para el nuevo proyecto, o sea, eso al final ayuda. Nada más que ahora lo único que cambió es el escenario y ahora lo podemos hacer afortunadamente a través de estos medios. Pero es importante eso. Nosotros en nuestra compañía hacemos desayunos virtuales, cafés virtuales, lo mismo que hacíamos en la oficina de provocar cierto convivio, nada más que ahora lo hacemos a través de estas plataformas, ¿no? Esos son algunos de los tips que nosotros podemos recomendar y que hemos vivido en esta nueva etapa que estamos trabajando en este esquema de teletrabajo, ¿no? El liderazgo también, como les decía, se vuelve mucho más importante. Ya venía siendo un reto el tema del liderazgo. Dadas las macrotendencias que platicamos al inicio de esta charla, pues ya venía siendo un reto porque cómo integramos a los millennials a la organización, pero cómo hacemos que se pongan la camiseta, pero cómo hacemos que no piensen que aquí es una carrera muy corta, cómo hacemos que las personas que tienen mucho tiempo en la organización también entiendan que los jóvenes tienen mucho que aportar porque tienen mucha disponibilidad a la tecnología y que no es cierto que son irreverentes. O sea, ya teníamos un tema importante de cómo gestionar el liderazgo para estos equipos, ¿no? Sin embargo, hoy se vuelve mucho más crítico que el líder ofrezca una comunicación abierta y honesta de lo que está pasando. ¿Qué está sucediendo con nuestro negocio? ¿Se está viendo afectado? ¿Se está viendo beneficiado? ¿Cuáles son los retos? Porque hay empresas que han sido beneficiadas con esta pandemia, pero también tienen retos porque no alcanzan a surtir, no hay movilidad, la gente se enferma. Entonces, también tienen retos importantes
aunque hayan sido denominadas de estas industrias que se llaman esenciales, pero bueno, están sobredimensionados sus productos y servicios y entonces también tienen un reto importante que resolver, ¿no? Hay que crear confianza, pero sobre todo recuperar la seguridad del empleado. Nosotros hoy tenemos a nuestros empleados trabajando desde casa, pero también tienen miedo, no saben qué va a pasar. Todos los días se escuchan malas noticias, que subió el número de contagios, que tal país está en toque de queda, que las tasas de desempleo en el mundo van subiendo, que vamos a entrar o que ya estamos en una crisis económica. O sea, hay que buscar cómo el empleado que nos interesa y que trabaja con nosotros recupere esa seguridad. Hay que tomar la responsabilidad como líderes y apoyar el cambio, lo que tengamos que cambiar. Como líder, no se vale criticar el cambio. O sea, no puedes ser víctima del cambio. Tú eres un impulsor del cambio. Hay que asegurar, no demos por hecho, hay que asegurar que nuestros colaboradores tienen las herramientas necesarias para trabajar. ¿Sí? No asumamos que todo el mundo tiene internet en su casa. No asumamos que todo el mundo tiene un espacio sin ruidos y sin molestias para trabajar. No asumamos que todo el mundo tiene el ancho de banda necesario para accesar a los sistemas de la oficina o que tiene una computadora con una cámara disponible. O sea, eso es parte de lo que el líder tiene que asegurarse, que las personas tienen todas las herramientas y una metodología para trabajar. Hay que manejarlas, hay que manejar las emociones. Es un tema de salud y genera miedo, ¿sí? Porque a lo mejor estoy solo, porque mis papás son grandes y viven lejos y no los he podido visitar, porque mi único lugar de socialización era la oficina y hoy estoy aislado, ¿eh? Porque, o sea, hay miles de cosas por las cuales podemos sentir miedo. Entonces, hay que abrir espacios. En muchos casos tenemos a nuestros colaboradores con el esposo o la esposa en casa también conectados, o los hijos tomando clases virtuales, o sin tomar clases virtuales, con la responsabilidad de la casa, con la responsabilidad del marido, con la responsabilidad de los niños. O sea, todo eso genera emociones que normalmente no confluyen en una oficina y el líder tiene que estar atento a ese tipo de cosas. Hay que encontrar los canales para que esa mentalidad de cambio que necesitamos prospere por el tiempo que sea necesario. Insisto, el líder no puede ser víctima del cambio. El líder es el responsable de generar el cambio, ¿sí? Pero hay que generar esa mentalidad de cambio, porque lo única constante en el mundo del trabajo es el cambio. Por eso quería yo al principio darles como el contexto de dónde veníamos, porque ya veníamos con retos interesantes cuando nos llega el COVID-19, ¿no? Un líder también tiene que identificar cuáles son esos elementos clave que tiene que poner en práctica. Tiene que aumentar su sentido de urgencia, ¿sí? Tiene que crear un equipo rector, tiene que obtener una visión correcta, comunicar la aceptación, empoderar la acción. Es el mejor momento para empoderar la acción con nuestros equipos, ¿sí? Hay que crear victorias a corto plazo. Si bien a principio del año o a finales del año pasado hicimos ejercicios de planeación y objetivos y eso, bueno, a lo mejor esos objetivos ya quedaron fuera, ya quedaron rebasados por cualquier razón. Bueno, hay que volver a generar objetivos y hacer victorias a corto plazo. Porque esto es tan lento que pareciera que tenemos 100 días, 120 días, no sé cuántos, en algunos casos, en algunos países ya en cuarentena, algunos con cuarentena total, otros no. Entonces pareciera que no avanzamos, que seguimos aquí encerrados. Bueno, el ir haciendo victorias a corto plazo ayuda a que nuestro equipo vea que nos vamos moviendo. Hay que demostrar resistencia. No sabemos cuánto va a durar esto. Nadie sabe. Todo el mundo habla de la nueva normalidad. Nadie sabe ni qué tan nueva es, ni qué normal va a ser. Entonces, pero escuchamos de la nueva normalidad y la nueva normalidad. Entonces necesitamos crear y demostrar resistencia, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar. Sobre todo hacer que el cambio perdure el tiempo que sea necesario, ¿sí? Unos dicen que hasta que salga una vacuna, otros dicen que hasta que nos enfermemos todos, unos dicen que hasta que abran X fase, o sea, hasta que se abran las fronteras, los aeropuertos. No sabemos cuánto tiempo va a durar, por eso es importante crear esa mentalidad de generación de cambio.
Otro tema importante es cómo replantear la estrategia. ¿Qué hacemos? Nosotros queremos aquí mostrarles un ejercicio que hicimos en Manpower Group y vamos a poner nuestro ejemplo, ¿sí? Como líderes tenemos que identificar qué elementos debemos cuidar y desarrollar para particularmente una situación compleja como la que estamos viviendo. Nosotros decidimos que teníamos que cuidar 3 factores. 1, la gente. Y para eso desplegamos protocolos, campañas de prevención, instauramos mayormente el esquema de teletrabajo, pusimos en algunos casos que no podíamos movernos a trabajar desde casa, turnos rotativos, disminuir el número de personas en las oficinas. En la mayoría de los países, los primeros instituciones que cerraron fueron las escuelas. Entonces, había que apoyar a los padres, mamás o papás con niños en edad escolar en casa, guarderías, pues que eso vuelve una dinámica diferente. Entonces, en función, como dijimos que queríamos proteger por la gente, entonces desplegamos toda una serie de acciones para ello. También dijimos que queríamos seguir y asegurar la funcionalidad del negocio, ¿sí? Entonces, ahí había que asegurarnos que contábamos con las herramientas y la tecnología necesaria, identificar procesos que no podíamos hacer fuera de la oficina. Una de nuestras tareas es pagarle a la gente. Entonces, teníamos gente que cobraba con cheque. Entonces, sí, pero si no hay bancos, si no hay movilidad, no puede cobrar con cheque. ¿Cómo lo solucionamos? Y había que hacer toda una serie de ajustes para solucionarlo. Y por último, decidimos que queríamos garantizar el rendimiento del negocio, porque al final es un negocio. Porque si perdíamos de vista la rentabilidad del negocio, entonces mañana pues, va a cerrar. Entonces ya no protegimos ni la gente ni el negocio, ¿no? Entonces tuvimos que replantear, fijar objetivos, llegar a acuerdos, replantear algunas negociaciones, ¿sí? Pero que nos ayudó precisamente hasta el día de hoy a tener un negocio funcionando con la gente en la medida de lo posible resguardada y un negocio con un rendimiento para poder ser sustentable, ¿no? ¿Qué hicimos? Rápidamente una pequeña matriz que les comparto, que dijimos, a ver, ¿qué necesito seguir haciendo? Yo necesito seguir facturando, yo necesito seguir cobrando, yo necesito seguirle pagando a la gente. O sea, ¿qué necesito? ¿Qué puedo dejar de hacer? Bueno, ahorita, mira, no le demos tanta importancia a las campañas de marketing, no le demos tanta importancia al reporte de prospección, o sea, ¿sí? ¿Qué tengo que desarrollar o qué tengo que implementar nuevo que no hacía? ¿Sí? A monitorear todos los días dónde está nuestra gente, si sus familias están bien, que si ya se contagió, porque desafortunadamente hemos tenido personas, empleados que se han contagiado, pues hay que darle seguimiento y que si está hospitalizado, y que si la póliza de seguros, que si esto, o sea, había que establecer todo un protocolo. Y sobre todo es, ¿qué tengo que hacer nuevo que no hacía? En el caso nuestro tuvimos que desarrollar una interfase para conectarnos a través de una nueva plataforma porque no todas nuestras herramientas tenían acceso a dispositivos móviles, entonces había que hacerlo muy rápido, pero sobre todo es, ¿qué tengo que hacer nuevo que no tenía? Entonces, con esta sencilla matriz y con estas 4 preguntas, podemos replantear nuestra estrategia, particularmente para las condiciones en las que hoy estamos viviendo. Después, les decía, vamos a hablar del tema de la comunicación, porque yo les decía que el liderazgo del cual hablamos y la comunicación se vuelven medulares en un proceso de cambio, ¿sí? Nuevamente, y lo vuelvo a repetir, un líder se rehúsa a actuar como víctima, ¿sí? Porque cuando el líder lo hace, el equipo lo va a hacer. Se va a sentir castigado, se va a sentir que no es culpa de nadie, ¿sí? Pero el líder toma el control y tiene sentido de lo que está disponible, ¿sí? Y lo pasa de manera significativa al personal. Un buen líder sabe que es mucho mejor compartir la incertidumbre sin agregar la especulación. Lo peor que puede hacer en la comunicación es la especulación. Y todo el mundo lo tenemos en las compañías. En algunos lados le llaman radiopasillo, pero al final es una mala comunicación, ¿sí? Un líder entiende que hay cosas que pueden salir mal, incluso con la comunicación.
pero hace todo lo posible para superarlas, aclararlas, porque de repente se va corriendo la información y acuérdense que es que me dijeron que dijeron y entonces se va desvirtuando. El líder no entra en esos juegos y vuelve a tomar la comunicación institucional y dice, a ver, no, la comunicación es esta. Esto es lo que dice el memorándum, esto es lo que dice el correo, esto es lo que la comunicación, esto es lo que la organización quiere decir. Entonces, el líder posee el mensaje de la organización y lo comunica como es. No le pone su propio mensaje, ¿sí? Y lo repite, y lo repite, y lo repite una y otra vez, cuantas veces sean necesarias para que el equipo esté de la mejor manera comunicado. Hay un tema que también es importante y que ya se empieza a hablar del regreso. En algunos países ya que se abre la fase 1 y que la fase 2 y que la fase 3 y que quienes sí pueden regresar, quienes no. Y entonces ya empieza a haber otro tipo de incertidumbre. ¿Y ahora cómo vamos a regresar? A esa nueva normalidad que todo el mundo dice que vamos a regresar y que nadie conoce. Es muy importante dejar claro con nuestros equipos que para tener un regreso seguro, en el caso que tenemos que regresar, ¿sí? Es una responsabilidad individual. No hay forma de que un gobierno, no hay forma de que una empresa nos asegure que no nos vamos a contagiar, ¿sí? Hemos escuchado muchas cosas de qué tenemos que hacer. Es decisión nuestra si las queremos seguir o no las queremos seguir. No es responsabilidad ni de las autoridades, ni es responsabilidad de las empresas. Es responsabilidad individual, ¿sí? Y hay que prepararnos para eso, para tener un regreso seguro. Aquí vamos a ver muy rápidamente una matriz que al final lo único que refleja es decir, a ver, ¿qué queremos hacer? Queremos eliminar el riesgo de contagio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso aquí en la pirámide tiene un alto impacto económico, ¿sí? Porque entonces es que nadie trabaje, que todo el mundo se quede en su casa. Bueno, eso tiene un alto impacto económico, ¿sí? Y tiene un alto impacto en las personas, porque entonces ahora hay que ver los ingresos y qué pasa con la gente que tiene 40, 50 o 100 días encerrados sin salir. Entonces empieza a generar temas también psicológicos con la gente. Vámonos al otro extremo. Queremos tener el menos impacto económico. Bueno, entonces ahí lo que tenemos que hacer es ofrecer equipo de protección personal, mascarillas, respiradores, pruebas, COVID, guantes, gel alcoholado, tapetes, todo lo que nos han dicho, ¿sí? Para garantizar de cierta manera que nuestras personas no se van a contagiar. Entonces, esas etapas hay que transitarlas. De estar en el confinamiento, ¿cómo le vamos a ir? Y entonces, cada una de ellas tiene diferentes riesgos, tiene diferente impacto. Algunos tienen un mayor impacto económico, otros tienen un bajo impacto económico, algunas otras tienen más impacto desde el punto de vista humano, otras tienen menos impacto desde el punto de vista humano. Algunas son más efectivas, otras menos efectivas, pero esta pirámide la tenemos que recorrer si es que queremos buscar el justo medio para un regreso seguro y apoyar precisamente nuestro negocio y nuestra organización. Las recomendaciones de implementación para el regreso seguro ya las hemos escuchado en muchos lados, ¿sí? Acceso controlado, cuarentena, establecer políticas de acceso en el centro de trabajo, medir la temperatura, realizar chequeos al azar dentro de nuestro equipo, solicitar cuarentena cuando un empleado lo detectemos que tiene síntomas, rastrear y documentar todas las entradas y salidas de la gente en nuestras oficinas por un tema de trazabilidad, de saber si mañana se contagió alguien, saber con quién tuvo contacto y demás. Otra es pues, impulsar el trabajo remoto con todo lo que eso implica, ofrecer webinars, trabajo remoto y liderazgo como mejores prácticas, que es como lo que hoy estamos haciendo. Otra es trabajo y una planeación de horarios escalonados, hay que cambiar turnos en la medida de lo que se lo permita, ¿sí? Dividir las estructuras, en el caso nuestro, en nuestras oficinas, cuando en algunos países que ya tenemos algunas operaciones de retorno,
Algunas personas van el lunes, otras van el martes, otros van mediodía y así, para poder estar cumpliendo con este tema de horarios, ¿no? Higiene y salud, que empieza por nosotros, ¿sí? Establecer políticas claras de distanciamiento físico, eso lo escuchamos por todos lados. Establecer procedimientos diarios de desinfección, promover de manera obligatoria los protocolos de higiene y salud, lavado de manos, uso de mascarilla, el uso de guantes en algunas actividades, ¿sí? Y hay que ser muy estrictos en el cumplimiento de los protocolos de salud. Lo peor que nos puede pasar es hacer de nuestro centro de trabajo un lugar de contagio para nosotros y para nuestras familias, ¿sí? Y también hay que dar cumplimiento a la comunicación. Comunicar constantemente con los equipos cómo vamos, qué está pasando, realizar de manera aleatoria revisión de desempeño en los departamentos que se esté cumpliendo con las medidas y los protocolos, reportar síntomas de COVID a las autoridades de salud, que es parte de lo que se está registrando para que ellos también puedan identificar dónde se están dando los contagios y establecer todos los protocolos que las autoridades locales determinen, más los que nosotros como organización definamos, ¿no? Por último, para no alargarme más, yo lo que sí estoy seguro es que en el mundo del trabajo, perdón, los retos ya son dinámicos y son desafiantes, ya venían siendo así. Hoy se llama COVID-19, ¿sí? Pero creo que es el momento de evaluar las habilidades nuestras y de todos nuestros líderes para poderlas desarrollar. ¿Para qué? Para manejar las próximas crisis y los nuevos retos que el mercado nos va a exigir a las organizaciones y a las personas, porque lo que es un hecho es que hay que garantizar el resultado, ¿sí? Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Y bueno, yo quedo abierto a cualquier pregunta o comentario. Sí, Ignacio, muchísimas gracias. Hemos aprendido muchísimo con esta presentación que nos ha hecho. A todos los participantes queda abierto para preguntas y respuestas. Si quieren, las pueden mandar al chat. Y para mientras, yo recibí dos preguntas. ¿Sí? La primera dice, ¿creen ustedes que el porcentaje de personas en el teletrabajo se mantendrá alto, así como el 90% ahorita o un poco menos, una vez pasemos la pandemia? No creo que se mantenga tan alto. O sea, definitivamente lo que es un hecho es que el teletrabajo llegó para quedarse, ¿sí? En algunos países ya había una incipiente iniciativa, se va a tener que seguir trabajando para tratar de normar y regular, pero yo creo que en algunos países mucho más desarrollados, sobre todo en Europa, ya se manejan cifras de entre 40 y 50%. Ahora, recordemos algo con el teletrabajo. No todos los puestos son para un esquema de teletrabajo, ¿sí? Por ejemplo, un almacenista pues, no puede hacerlo en teletrabajo. O sea, pues, necesariamente tiene que estar en el almacén. Una enfermera, no, pues no hay forma de que una enfermera sea a través de teletrabajo, ¿no? Entonces, hay que digo, los pongo como extremos. Una recepcionista, pues, no puede ser teletrabajo, o sea, entonces no confundamos de repente como un beneficio, o sea, hay que tener muy claro cuáles son los puestos que sí son susceptibles de teletrabajo. Segundo, no todas las personas somos para trabajar en teletrabajo. Porque yo conozco a mi gente y yo digo, no, para que Ignacio funcione necesita una supervisión más directa, ¿sí? Porque yo me acuerdo cuando nosotros instauramos esto de hace algunos años, hubo gente que se acercó conmigo y me dijo, Ignacio, yo no puedo trabajar en mi casa. Yo decía, pero tu puesto, mira, donde estés, lo puedes hacer. Pero no, tengo 2 niños chiquitos en mi casa que me cuida mi mamá. Y cuando yo cruzo esa puerta, los niños son míos. Yo no puedo ponerme a trabajar en mi casa. Y eso es cierto, eso es válido. Entonces hay que entender que ni todos los puestos ni todas las personas son para un esquema de teletrabajo. Y tercero, si vamos a instaurar un esquema de teletrabajo, la única forma de garantizar un éxito en eso es trabajando por objetivos. Si nosotros creemos que por tener una persona conectada a la computadora 8 horas está trabajando,
Es tanto como creer que si tienes 8 horas sentado en tu oficina estás trabajando. Porque puedes estar sentado en tu oficina en el Face, platicando, ¿sí? Lo mismo aquí. Yo de repente, es que necesito que tenga la cámara prendida todo el tiempo para estarlo viendo. O sea, no hay forma de supervisar así. Entonces, para instalar ahora el teletrabajo, necesariamente tienes que replantear objetivos. Excelente, muchísimas gracias. La otra pregunta que recibí dice, mencionó en su presentación que el área de recursos humanos se volvió más importante para que las personas sean capacitadas y que hagan carrera dentro de las empresas. Uh-huh. ¿Cómo se puede hacer con los millennials que por lo general se entiende que hacen carreras muy cortas? Uh-huh. Ok, a ver, yo creo que hemos estigmatizado a los millennials, ¿sí? Y yo digo, tienen muchas ventajas y muchas habilidades. Una de ellas es la disponibilidad de la tecnología, ¿eh? Digo, no sé, a lo mejor aquí hay gente muy joven, pero yo en algún momento me tocó trabajar en alguna compañía donde van a cambiar el sistema de contabilidad o X cosa, y entonces primero había que hacer un curso de resistencia al cambio y luego a capacitar a toda la gente para la nueva plataforma y luego un piloto y luego, o sea, era muy complicado hacer un proceso de cambio. Eso hoy con los millennials no lo tenemos, es muy rápido, porque apenas instauraste la plataforma y ya le están picando, no le tienen miedo a la tecnología. Entonces, esa es una gran ventaja. ¿Qué pasa con los millennials? Efectivamente, ellos sí creen en la flexibilidad de trabajo. Porque al final dirán, ¿para qué me quieres 8 horas, 6 horas sentado en la oficina si eso yo lo puedo hacer 4 horas desde mi casa? Ellos fueron los iniciadores de demandar flexibilidad en el trabajo. De ¿para qué quieres que vaya de lunes a viernes o de lunes a sábado si con 3 días a la semana que vaya a la oficina yo puedo concluir con eso, ¿no? Entonces, sí, definitivamente demandan flexibilidad. Segunda, le dan mucho valor a la responsabilidad social. O sea, los millennials sí quieren una sociedad diferente y un mundo diferente. No es que sean irreverentes, pero quieren saber porque ellos quieren ser parte de algo. Entonces, cuando tú le dices a un millennial, es que, y viene y te pregunta, oye, pero ¿por qué lo tenemos que hacer así? Y tú le dices, es que así se hace aquí desde el fundador. Desde que el dueño fundó esta empresa, así lo hemos hecho siempre. Esa no es una respuesta para un millennial, porque él quiere aportar, son creativos. Entonces, no es que no estén apegados a las normas y al procedimiento, no, es que quieren aportar. Entonces, decir, oye, y si lo hacemos de otra forma, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces, de repente notamos como si fuera una rebeldía al cuestionar cosas que hemos hecho así siempre, pero es porque están buscando aportar. Y definitivamente, la mejor forma de retener a un millennial es proponerle desarrollo, ¿sí? Y dile, mira, te vamos a capacitar y el siguiente nivel es necesito que te prepares para acá, ¿sí? Y motivarlo, o sea, no le va a motivar un seguro de vida, pero sí le va a motivar un curso de inglés, ¿sí? Porque no está pensando en morirse, entonces no le interesa un seguro de vida, un seguro de gastos médicos, vales de despensa, dirían, no, pues la despensa la compra mi papá, o sea, yo no, o sea, entonces hay que replantear esas cosas porque definitivamente los millennials lo que tienen son otros motivadores a los que originalmente teníamos nosotros. Excelente, muchísimas gracias. Veo que no han escrito más chat, pero si quieren hacer una pregunta así del micrófono, están todos bienvenidos. Humberto Corrales, adelante. Sí, ¿de qué manera va a cambiar la ley de seguridad ocupacional? Es decir, me imagino yo que debido a esta pandemia van a tener que surgir nueva legislación al respecto. Uh-huh. Bueno, definitivamente que se van a replantear muchas cosas, entre ellas vamos a tener que volver a replantear y a trabajar las leyes laborales en todos los países. Nuevamente, el esquema de teletrabajo es algo que llegó para quedarse y hay que regularlo. Yo no sé hoy cómo, ¿eh? Hay quienes me han preguntado en algunos otros foros, oye, ¿y las empresas tendrían que pagar por el Internet en las casas? No lo sé. No creo que sea algo que esté escrito. Creo que habría que hacer como un análisis y un balance de pros y contras,
¿sí? Pero, y la otra es, estoy seguro que lo que se plantee en cualquier ley o en cualquier iniciativa de ley o en cualquier reforma laboral no va a ser suficiente, porque el mundo va a seguir cambiando, ¿sí? Entonces, creo que uno de los grandes retos es cómo hacer que la revisión de las reglas, de las normas, de las leyes sean constantes y sean continuas, porque el mundo sigue cambiando, y empezar a ver qué podemos hacer. Porque yo en algún foro que participé, alguien me decía, no, pero es que las empresas y que ahora quieren ya no pagar luz y quieren que uno la pague. Yo le decía, a ver, el teletrabajo no está pensado en eso, porque yo como empleado también tengo beneficios, siendo honestos. Yo, por ejemplo, hoy, digo, me queda claro, estoy metido aquí por un tema forzado, diríamos, ¿no? Pero pensándolo así, si yo trabajara en este esquema, pues yo no gasto en transporte, cuando antes sí gastaba, ¿sí? No gasto en comida en la calle, porque yo comía en la calle, ¿sí? Entonces, la verdad es que puedo tener un beneficio. A lo mejor puede ser que hoy gaste más luz, eso sí, porque a lo mejor esta oficina, como no estaba habilitada, pues permanecía la luz apagada siempre, ¿no? Entonces, va a ser difícil que una ley establezca todos los parámetros y todas las reglas. Creo que lo que más va a funcionar es que cada empresa dialogue con las personas y así como dijimos que necesariamente hay que replantear objetivos, aquí igual necesariamente habrá que replantear algunos esquemas de compensación, pero estoy seguro que en los próximos meses vamos a empezar a ver cómo las leyes laborales lo van a empezar a incluir. Sí, muchas gracias, Ignacio. No sé si alguno de los participantes tiene otra pregunta o algún comentario. Bueno, parece que no. Ignacio y a todo el grupo de Manpower, nuevamente en nombre de AmCham Nicaragua, queremos agradecerles por este webinar Teletrabajo y Liderazgo en Tiempo de Crisis. Sé que ha sido muy provechoso y de mucho aprendizaje para todos los que estamos aquí. También agradecer a nuestra empresa socia Claro, quien fue patrocinador de este evento. Les comento que vamos a continuar haciendo este tipo de webinars, ¿verdad? Para llevarle mayor información sobre todos estos cambios que estamos viviendo, que ya llevamos algunos meses. Quisimos iniciar con una empresa experta como Manpower con este tema del teletrabajo en este tiempo de crisis, ¿verdad? Y esperamos recibir comentarios de ustedes y sugerencias sobre temas que les interesen que nosotros estemos realizando a través de diferentes webinars. Nuevamente, Ignacio, gracias a ti, a todo tu equipo, ¿verdad? Vamos a estar sacando algunas ideas y mandándoselas a los socios, ya que estuvimos grabando este webinar. Y gracias nuevamente a todos los que participaron y nos acompañaron el día de hoy. Gracias, saludos. Gracias, saludos a todos. Que tengan buena tarde.